Culminado el receso ordenado por el despacho, se procede a proferir la sentencia que en derecho corresponde dentro del radicado número 47.001.3105, 004-2019, 003-3400, adelantado por el señor Juan Francisco Huelva Roncayo contra Colpensiones y Porvenir. El señor Juan Huelva Roncayo presentó demanda contra Colpensiones y Porvenir con el fin de que, previo el trámite del proceso ordinario, se declare la nulidad del traslado que realizó desde el régimen pensional de prima media con prestación definida al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad. En la actualidad, administrado por Porvenir. Como consecuencia de lo anterior, solicita se condena a Porvenir a trasladar a Colpensiones todos los valores que hubiese recibido por motivo de la afiliación del demandante como cotizaciones, bono pensional, suma adicional a la aseguradora, todos los frutos, intereses, costas del proceso. Para fundamentar sus pretensiones, afirmó que nació el 27 de mayo de 1958 y que ha cotizado más de 1.300 semanas al sistema de seguridad social en pensión, sumado los tiempos en el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad, por lo que indica que cumplió la edad de su estatus pensional el 27 de mayo del año 2020. Que la afiliación inicial al sistema de seguridad social en pensión se produjo en el año 1993 en el régimen de prima media con prestación definida, Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Manifiesta que a principios del año de 1998 el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir lo contactaron con el fin de obtener el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, que organizaron reuniones de asistencia múltiple e incluso algunos asesores abordaron también a sus compañeros de trabajo en su lugar de residencia. Que los asesores de Porvenir le ofrecieron el traslado a dicho fondo bajo el argumento que los beneficios que recibiría en el momento de pensionarse serían más favorables en más corto tiempo y que el ISS en un futuro iba a desaparecer y que de acuerdo a lo indicado por dichos asesores en su momento se trasladó al régimen pensional. Que el 4 de septiembre de 2019 el radicante Colpensiones solicitó historia laboral de la cual hasta la fecha de presentación de la demanda no había obtenido respuesta. Que también presentó ante Porvenir el 5 de septiembre del año 2019 la solicitud requiriendo además copia de copia del formulario de afiliación y la sustitución pensional en ambos regímenes. En el mes de septiembre del año inmediatamente anterior radicó solicitud de nulidad de traslado ante Porvenir y Colpensiones, de la cual obtuvo respuesta de Colpensiones el 23 de septiembre de 2019, donde le indicaron que no era procedente su traslado de régimen pensional. Por su parte, la entidad Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda. Alega que el demandante, haciendo uso del artículo 13 de la ley 100 del 93, se acogió de su propia voluntad del régimen de la cual quedaría afiliado. Que para el 20 de septiembre de 2019, fecha en la cual el solicitante de Colpensiones el retorno contaba con 60 años de edad, es decir, se encontraba dentro de una prohibición legal conforme al artículo 797 del año 2003. Que el demandante no hizo uso de los derechos de los afiliados, esto es, el retrato, el cual le daba la posibilidad de dejar sin efecto su elección, ya sea del régimen pensional o de administradora dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la cual había manifestado, le correspondía la respectiva elección. Que al haber fundado el demandante su pretensión en el hecho de haber sido engañado por los asesores de la AFP privada, al cual se encontraba afiliado, conforme a lo establecido en el artículo 15 y 16 del Código Civil y el 167 del Código General del Proceso, le correspondía la carga de la prueba de probar dicha afirmación. Prueba que dentro de la presente causa no obra. Por lo que propuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido. Por su parte, Porvenir igualmente se opuso a las pretensiones de la demanda.
Alega que el demandante no llega a prueba siquiera sumaria de las razones de hecho que sustentan la nulidad o ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida, del régimen de prima media al régimen de ahorro individual, y pone de presente que el demandante ni siquiera establece cuál es la naturaleza de la nulidad que pretende. Que no existen razones fácticas o jurídicas que conduzcan a la ineficacia de la nulidad del acto jurídico por medio de la cual el demandante se trasladó del régimen, eh, por lo que asegura que la decisión se hizo de manera consciente y espontánea, sin presiones o apremio de ninguna naturaleza y con el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la norma que se hallaban vigentes para la fecha en que se produjo el traslado. Que antes de adoptar la decisión recibió información suficiente y veraz sobre las implicaciones de su traslado y las características generales del RAI. Por lo que propuso las excepciones de prescripción de la acción de nulidad, cobro no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe. También obra intervención del Ministerio Público, quien radicó su concepto respecto al caso concreto, alegando que el fondo demandado tenía la carga de probar y no la parte demandante, que proporcionó al demandante, tenía que probar que proporcionó al demandante información suficiente, completa y clara y comprensible y oportuna sobre las implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras. Hecha la presentación del caso, procede el despacho a tomar la decisión con base en las siguientes consideraciones. Como se estableció al momento de fijar el litigio, el problema jurídico a resolver dentro de la presente causa es determinar si hay lugar a declarar la ineficacia o no del traslado que realizó el demandante del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad. Decidido lo anterior, se resolverá sobre los efectos de la ineficacia. Como fundamento normativo se tendrán en cuenta lo establecido en el artículo 48 y 53 de la Constitución Política. Para tales efectos se tendrá en cuenta lo establecido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1459 del año 2019, dentro de la cual ha reiterado su jurisprudencia en punto en que son las AFP las que tienen la carga de la prueba de demostrar que suministró información veraz y suficiente al afiliado al momento del traslado. Dijo la Corte en la aludida jurisprudencia, se abre comillas, entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo. Con eso, la Corte reitera su criterio en cuanto a la carga, aplicando el principio de la carga dinámica de la prueba, para efecto de concluir que son las AFP privadas las que le corresponde demostrar que brindaron la suficiente información. Ahora, ¿en qué consiste ese deber de información? La información, como se ha decantado incluso por la misma jurisprudencia, consiste en el deber de las AFP de brindar información al usuario clara, detallada y precisa sobre la conveniencia del traslado. En ese sentido se pronunció la Corte en sentencia del 14 de agosto del año 2013, radicado 47021.
Ahora, en cuanto a que las AFP tenían el deber de brindar esa información al momento del traslado, o si solamente ese deber devino de la reciente jurisprudencia o del concepto de la superfinanciera que emitió recientemente, la Corte en los precedentes ya indicados ha señalado que conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993 y el Estatuto Orgánico Financiero, las AFP tenían la carga de brindar la información suficiente o el deber de información en los términos que ya se ha indicado, incluso desde el mismo acto de su creación, por lo que no se comparten los criterios de criterios expuestos por las demandadas en cuanto a que las AFP al tiempo o al momento en que el demandante realizó el traslado no tenía el deber de información, no tenía el deber de prestar la información suficiente exigida en el precedente jurisprudencial ya indicado. Dijo la Corte, se abre comillas, con estos argumentos la Sala ha defendido la tesis de que la AFP desde su fundación e incorporación al sistema de protección social tiene el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible a la medida de la simetría que ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego en materia de alta complejidad. Premisas que implica dar a conocer las diferentes alternativas con sus beneficios e inconvenientes, como podría ser la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales. Sentencia reiterada, la SL 31989 del 9 del año 2018. Pasamos entonces a deducir si dentro de la presente actuación obra prueba que demuestre que la AFP brindó la información suficiente en los términos ya indicados al demandante. En el caso concreto tenemos que el demandante cotizó a Colpensión un total de 210.57 semanas de manera interrumpida durante el tiempo comprendido entre el 31 de diciembre del 93 al 31 de enero de 1998 y se solicitó la afiliación a Porvenir S.A. mediante el formulario suscrito el 8 de enero de 1998 que obra folio 131. Desde entonces se encuentra afiliado a ese fondo administrador de pensiones, así se evidencia con la certificación expedida por Porvenir a sus fondos que obra folio 130. Ahora, como prueba relevante tenemos el formulario de afiliación del demandante, de lo cual las demandadas, la AFP Porvenir como Colpensiones, deducen o tienen como apoyo para concluir que la afiliación que realizó el demandante fue de manera libre y voluntaria. Asimismo, tenemos el interrogatorio del demandante rendido en esta audiencia, de la cual de los hechos luego del interrogatorio el despacho solamente puede deducir como hecho sujeto a confesión o susceptible de confesión la aceptación que realizó el demandante de que el formulario lo suscribió de manera libre y voluntaria. De lo demás, no habrá más prueba en la actuación procesal. De esta manera, como lo ha indicado igualmente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la aludida sentencia del año 2019, ha reiterado la tesis de que la sola suscripción del formulario no es suficiente para demostrar el debido asesoramiento que han debido prestar la AFP al afiliado al momento del traslado. Además que la confesión que realizó el demandante en el interrogatorio es una confesión cualificada en la medida en que no es simple y natural, sino que insiste haber suscrito el respectivo formulario de afiliación, pero a renglón seguido aduce que fue engañado por parte de los asesores de Porvenir, quien no le prestaron la suficiente información en la respectiva reunión colectiva que aduce asistió al momento en que se produjo el traslado de régimen de ahorro de prima media con prestación definida al de ahorro individual. Concluyendo el despacho,
que dentro de la presente causa no obra prueba que acredite que la AFP Porvenir haya prestado la debida información suficiente al demandante al momento en que se realizó el traslado, por lo que no le queda otro camino al despacho que declarar la ineficacia del traslado. Ahora, los efectos de la ineficacia en la misma sentencia SL 1688 del año 2019 se refiere que los efectos de la ineficacia consiste, se abren comillas, que es un acto jurídico e inexistente cuando se hace elaborado sin las solemnidades sustanciales que la ley exige para su formación, ad substancias actus, o cuando falta alguno de los elementos esenciales. Por lo que el sentido natural de las consecuencias de la inexistencia es que el acto no produjo efectos jurídicos dentro del ordenamiento normativo, por lo tanto debe considerarse que el demandante siempre se mantuvo afiliado al régimen de prima media con prestación definida. Ahora, en cuanto a las prohibiciones que alega la parte demandada Colpensiones por la edad del demandante en la cual refiere, se autoriza que se afilie a Colpensiones, incurriendo incluso en una prohibición normativa, encuentra el juzgado que dicha prohibición no se configura dentro de la presente causa, teniendo en cuenta que la declaratoria de ineficacia parte del hecho de que la afiliación del demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad no existió y por lo tanto se insiste, debe considerarse para todos los efectos jurídicos que el demandante siempre se mantuvo en el régimen de ahorro individual, en el régimen de prima media con prestación definida. Por lo tanto, las consecuencias de las prohibiciones que alude Colpensiones son aplicables cuando la afiliación es completamente válida, pero en el caso concreto no se está resolviendo sobre la nulidad de la afiliación, sino sobre su inexistencia. Por lo tanto, no es dable aplicar las consecuencias en cuanto al término, en cuanto a la prohibición e incluso a la prescripción, como se detallará más adelante. Sin embargo, sobre los efectos de la ineficacia, la Sala de Casación Laboral en la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia en la cual ya se ha hecho varias veces referencia, consideró que no es necesario estar a puerta de causar el derecho o tener un derecho causado para la procedencia de la ineficacia, ya que ésta no requiere que se encuentre en alguna condición especial o expectativa. Así lo refirió la Corte en su sentencia SL 1453 del año 2009, radicado 68852 de abril del año 2019, perdón. Se abre comillas, dijo la Corte, se abre comillas. La Corte considera necesario hacer una precisión frente al razonamiento del tribunal según la cual no hubo ninguna omisión por parte del Fondo de Pensiones Accionado, puesto que la demandante no contaba con una expectativa pensional en atención al número de semanas cotizadas. Tal argumento es equivocado, puesto que ni la legislación ni la jurisprudencia tiene establecido que se debe contar con una suerte de expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia de traslado o una AFP a una AFP por incumplimiento del deber de información. De hecho, las reglas jurisprudenciales identificables son las sentencias, la SL 31989 del 9 de septiembre de 2008, SL 31314 del 9 de septiembre de 2008, SL 33083 del 23 de noviembre de 2011, así como las proferidas en fecha SL 12136 de 2014, SL 19447 de 2017, SL 4964 de 2018 y la SL 4989 de 2018.
Dicha regla es que las administradoras de fondos de pensión deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional, y además que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado. Se cierra comillas. Prácticamente la Corte Suprema de Justicia, en la parte que se acaba de leer, pues hace un resumen de las conclusiones adoptadas en esta providencia por el despacho. En punto al término de la imprescriptibilidad, de la cual aluden tanto Colpensiones como la parte demandada a la AFP, concluye la Corte en la sentencia ya referida al 1689 de 2019, que la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible en tanto se trata de una prestación meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues se reitera, forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social. En estos términos quedan contestados los argumentos expuestos por las partes demandadas en cuanto a los alegatos expuestos en audiencia. En consecuencia, dada la declaratoria de ineficacia tanto de la afiliación como del traslado del demandante al RAI, se ordenará a la AFP Porvenir a trasladar todos los fondos, todos los aportes efectuados por él mismo, junto con su rendimiento en la Administradora Colombiana de Pensiones y Colpensiones, debiendo en todo caso la AFP asumir con su propio patrimonio la disminución en el capital de financiación de la pensión por el pago de las mesadas o por los gastos de administración conforme lo advertido en la parte motiva de la providencia. Se condenará igualmente a Colpensiones a recibir al demandante en el régimen de prima media de completación definida, toda vez que al declararse ineficaz el traslado de régimen, el demandante debió permanecer en todo momento en el régimen de prima media con prestación definida. Se procede a condenar en costas a la AFP Porvenir, se fijan las agencias en derecho por valor de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes por tratarse de un asunto sin cuantía. Se exonerará de las costas a Colpensiones. En mérito del expuesto, el juzgado cuarto laboral del circuito de Santa Marta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar la ineficacia del traslado efectuado por el señor Juan Francisco Huelva Roncayo al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por Porvenir AFP. Como consecuencia de ello, se ordena a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. a trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones todos los aportes efectuados por el demandante junto con su rendimiento, debiendo en todo caso asumir con su propio patrimonio la disminución en el capital de financiación de la pensión o por los gastos de administración, conforme se advirtió en la parte motiva. Segundo, condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a volver a afiliar al demandante al régimen de prima media con prestación definida y recibir todos los aportes que éste hubiese efectuado a la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir. Tercero, condenar en costas a la parte demandada AFP Porvenir, se fijan las agencias en derecho por valor de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuarto, surtas el grado jurisdiccional de consulta ante el Honorable Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Laboral. Esta decisión queda notificada en estrado y contra la misma proceden los recursos de ley, de lo cual se le da traslado a las partes interesadas. Parte demandante. Sin recursos, su señoría. AFP Porvenir. Gracias, su señoría. Me permito interponer recurso de apelación contra la sentencia que acaba de ser proferida por su despacho ante el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, con la finalidad de que se revoque totalmente la sentencia dictada en primera instancia que condenó a mi representada en lo atinente a trasladar del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media del demandante. Y como consecuencia de ello, también trasladar a los ahorros al demandante junto con sus rendimientos financieros. Igualmente a lo que condenó a mi representada a trasladar los gastos de administración y asimismo la condena en costas y agencias en derecho. En lo atinente al traslado al régimen y también de los ahorros del demandante, se tiene que no existen razones fácticas o jurídicas que conduzcan a la ineficacia o a la nulidad del acto jurídico por medio del cual el demandante se trasladó de régimen pensional. La decisión fue tomada por el actor, se hizo en forma consciente y espontánea, sin presiones o apremios de ninguna naturaleza,
y con el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las normas que se hallaban vigentes para la fecha en que se produjo. Pues, antes de adoptar la decisión, recibió información suficiente y veraz sobre las implicaciones de sus traslados y las características generales del régimen de ahorro individual. Suscribió el formulario de solicitud de vinculación, el cual cumplía con los requisitos de ley y fue aprobado por la entonces Superintendencia Bancaria. En cumplimiento de las exigencias legales, al suscribir la solicitud de vinculación por la cual se concretó su traslado al régimen, manifestó en forma expresa que lo hacía en forma voluntaria. Al momento en que el demandante tomó la decisión voluntaria de trasladarse del régimen pensional, la sociedad administradora de pensiones que represento cumplió a cabalidad con las obligaciones que le correspondían en materia de información, atendiendo a los parámetros establecidos en las normas vigentes en ese momento, las cuales deben aclararse, no exigían una información en los términos reclamados en la demanda, puesto que esta información tan rigurosa solo vino a ser determinada con mucha posterioridad, inicialmente por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y más adelante por varias normas legales y reglamentarias. Con la expedición del Decreto 2555 del 2010, el 2071 de 2015 y la Ley 1748 de 2015, que las administradoras del Fondo de Pensiones adquirieron en su cabeza la obligación de asesoría e información, tanto para sus afiliados como para el público en general. Así lo estimó la Superintendencia Financiera en concepto 2015-1239-10 del 29 de diciembre de 2015. Cumple advertir, sin embargo, que aún en el caso de haberse efectuado una proyección pensional que no era legalmente exigible, no estaría ya plenamente ajustada a la realidad pensional del afiliado, por cuanto en la mayoría de los casos las variables laborales de número de semanas cotizadas, de edad, de expectativa de vida, entre otras, modificarían de manera sustancial el contenido y exactitud de esa proyección. El decreto 692 del 94 indicó en el artículo 5 que las personas que cumplieran los requisitos para afiliarse al régimen de ahorro individual con solidaridad no podrían ser rechazadas por las entidades que administran el sistema. En tal sentido, se advierte que, una vez elegido el régimen pensional por parte del afiliado y llenado el formulario respectivo, cuyo contenido no es dispuesto por la administradora, ya que se encuentra descrito en el artículo 11 del decreto señalado, no lo era posible a mi representada negar o rechazar la solicitud de afiliación, por cuanto ante la decisión tomada por quien desea afiliarse, hay una restricción para desanimar esa opción si se cumple a cabalidad con los requisitos de afiliación y manifiesta su deseo de pertenecer al mismo. Dicha libertad de elección se encontraba sujeta a un plazo, pues quien tuviese más de 15 años de cotizaciones a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y se hubiera trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, podía devolverse nuevamente al régimen de prima media con prestación definida sin perder los beneficios de dicho régimen de transición, establecido en el artículo 36 de la Ley 100 del 93. Es claro que lo que se buscaba mediante dicha disposición era proteger un mejor derecho en los términos del decreto 1642 del 95. No toda omisión en la información en el acto de traslado puede afectar el consentimiento, puesto que aparte de que debe establecerse la incidencia que tenga en el caso particular de cada afiliado para que esta afectación se dé, se requiere que efectivamente, en realidad y no en abstracto o con base en meras especulaciones, la omisión produzca un daño claro, cierto y determinable en el afiliado. En este caso, no hay ninguna prueba de ese perjuicio, el cual, como es apenas obvio, no puede determinarse con la sola diferencia eventual en los montos de prestaciones que otorgan dos regímenes pensionales, lo cual, con todo, no está suficientemente determinado en el caso del demandante. De acuerdo con el archivo que reposa en mi representada, se evidencia que el demandante suscribió formulario de afiliación en el que se manifestó su voluntad. Véase, y tal como se indicó, es claro que el demandante suscribió de manera libre y voluntaria el formulario, en el que quedó claro que de antesala de la afiliación se le dio la información amplia y suficiente. Debe tenerse en cuenta que durante la vinculación como afiliado a la AFP, el actor contó con varias oportunidades para revertir su decisión de cambiar de régimen pensional, y pese a ello no lo hizo, de lo cual solamente es posible concluir que siempre mantuvo un interés de mantenerse vinculado al régimen de ahorro individual con solidaridad. Téngase en cuenta que el artículo 13 original de la Ley 100 del 93, que estuvo vigente hasta su modificación, el artículo 2 de la Ley 797 del 2003, señalaba que los afiliados al Sistema General de Pensiones podrían trasladarse de régimen por una sola vez cada 3 años, contados a partir de la selección inicial. En todo el tiempo de esta vigencia, esa disposición, el demandante guardó silencio, como lo hizo después de ese término, se elevó a 10 años, de conformidad con el citado artículo 2.
Importa anotar que de esta posibilidad de traslado se dio conocimiento a la opinión pública por parte de la Superintendencia Bancaria a través de Circular Externa 01 del 2004. La administradora de fondos de pensiones y de cesantías hizo pública esa posibilidad en un comunicado que fue publicado en un diario de amplia circulación nacional. Aparte de ello, el artículo 3 del decreto 1161 del 94 estableció un derecho de retracto para el traslado del régimen pensional. Como se observa, el demandante contó con varias posibilidades legales para regresar al régimen de prima media, de las cuales es forzoso entender que tenía conocimiento por estar establecidas en disposiciones legales de público conocimiento. Alegar lo contrario equivaldría a aceptar que en este caso se justifica y excusa la ignorancia de la ley. En este sentido, debe apreciarse por parte del despacho que el demandante, quien es el mayor interesado de su situación pensional, actuó de forma poco diligente frente al traslado realizado y solamente después de muchos años mostró un inusitado interés por su situación pensional. En lo atinente a la condena de devolución de los gastos de administración, no resulta viable que, como parte de las prestaciones mutuas que corresponden, se ordene a la administradora demandada la devolución de dichos gastos destinados a la administración y de las sumas que han pagado por concepto de primas de los seguros previsionales que está obligado a contratar. Ello es así porque las sumas correspondientes a los gastos de administración tienen por mandato legal una destinación específica, que en este caso cumplió plenamente su cometido en el periodo en el cual la parte demandante ha mantenido su vinculación del régimen de ahorro individual, de tal suerte que esas sumas ya fueron debidamente invertidas en la forma exigida por la ley y no se encuentran ya en poder de la demandada, pues fueron destinadas a cubrir todos los gastos que ha implicado la correcta administración de los recursos aportados a la cuenta de ahorro individual del demandante, principalmente el manejo de las inversiones tendientes a obtener el incremento o rentabilidad de estos. No tiene sentido y no corresponde con las normas legales de restituciones mutuas en caso de nulidad de un acto jurídico que la persona a la cual ordena restituir o devolver un bien, en este caso, unas sumas depositadas en una cuenta, igualmente debe devolver las sumas que invirtió para mantener ese bien y para incrementarlo, en cumplimiento de mandatos legales que está obligada a acatar. Es claro, por lo tanto, que las sumas destinadas a los gastos de administración ya se agotaron o extinguieron por haber sido destinadas al cumplimiento de su objetivo: manejar los fondos y las cuentas individuales. No está en poder de la administradora, ya que por exigencia de la ley estuvo obligada a invertirlas en la obtención de rentabilidad mínima que debe garantizar. Del mismo modo, el demandante en la interrogatorio de parte practicado se pudo también entender de que el mismo desconoce las razones por las cuales se quiere trasladar al régimen de prima media con prestación definida. Tanto así que tanto su apoderado judicial como el mismo demandante aceptaron y confesaron de que no recibieron por parte de los fondos, tanto Porvenir como Colpensiones, una proyección pensional, por lo tanto desconocen cuál sería su posibilidad mejor para su expectativa pensional. Por lo tanto, obedece a unas razones injustificadas y meramente o aparentemente económicas y no de derechos de información. En este sentido, su señoría, dejo sentado mi recurso de apelación por parte de Porvenir S.A. Parte demandada, Colpensiones. Gracias, su señoría. Interpongo recurso de apelación en contra del fallo proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta en el proceso seguido por el señor Juan Francisco Huelva Roncayo con radicación 2019-334, por medio del cual en el punto segundo se condenó a mi representada a recibir los aportes realizados por el demandante en el régimen de ahorro individual. Por medio del presente recurso se pretende la revocatoria de la sentencia dictada por este despacho. Con todo respeto, su señoría, no me encuentro conforme al fallo proferido por este despacho y lo fundamentaré con base a lo siguiente. Lo primero que se debe mencionar es que el demandante se encuentra dentro de la previsión señalada en el artículo segundo de la Ley 797 del 2003, el cual modificó, entre otros, el literal E de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que el demandante nació el 27 de mayo de 1958, es claro que a la fecha cuenta con 62 años de edad, lo que no lo hace acreedor del traslado del régimen del RAIS al de prima media con prestación definida, en consideración a que se encuentra entre los últimos 10 años para cumplir la edad para obtener derecho a la pensión de vejez.
Siendo así las cosas, es claro que el demandante tuvo tiempo suficiente para solicitar información o para investigar cuáles eran las ventajas y desventajas del fondo en donde estaba afiliado para de esta manera tomar una decisión la cual considerara más beneficiario para él en su momento. Lo segundo es que el actor fundamentó su pretensión en el hecho de haber sido engañado por los asesores del fondo privado al cual ha estado afiliado, en este caso por venir. De conformidad con lo expuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, le correspondía la carga de probar dicha afirmación, lo que brilla por su ausencia en el presente realizó de manera libre y voluntaria y que no se acercó nunca a las oficinas del Instituto de Seguro Social o Colpensiones con el fin de verificar si efectivamente la información que le estaban brindando los asesores por venir en esa época era verdadera o falsa, lo que deja ver un total desinterés por parte del demandante, porque si bien es cierto, era obligación del fondo darle una información veraz al hoy demandante, esta situación no lo exime de indagar o investigar acerca de los fondos en donde estaba realizando su cotización. Ahora bien, es de resaltar que el demandante tuvo tiempo pertinente para retractarse o para hacer un traslado de sus aportes sin que se encontrara afectado por la prohibición mencionada en el artículo 2 de la Ley 797 del 2003. Por lo anterior indico que acceder a las pretensiones de la demanda conlleva que Colpensiones deba asumir el traslado de un afiliado que por decisión propia se trasladó del régimen, pues así consta en el formulario de afiliación que no fue tachado de falso y tiene plena validez, por lo que cubrir el costo de todas estas pensiones generará un corto plazo a un detrimento en los recursos que esta entidad administra. Ahora bien, si en gracia de discusión la sala laboral del Tribunal Superior de Santa Marta confirma el fallo apelado, solicito respetuosamente que se ordene conforme se señala en sentencia de la Corte Suprema de Justicia sala laboral del 8 de septiembre el reintegro de la totalidad de cotizaciones como recursos en cuentas de ahorro individual, cuotas abonadas al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, rendimientos, anulación de bonos pensionales, porcentajes destinados al pago de seguros provisionales, gastos administrativos y cualquier otro valor producto de los ahorros del demandante en el fondo privado. Por último, es preciso señalar que en caso de que exista mora patronal, Colpensiones no es responsable de la misma, ni debe darse la carga de reconocer semanas con este reporte si el mismo se causó cuando se encontraba en otro fondo de pensiones, por tanto no tenía la responsabilidad de efectuar el cobro de los mismos al empleador moroso. Tampoco reconocer los beneficios al actor del régimen de transición y solicito además que no se condenen costas en esta instancia por pensiones quien siempre ha actuado bajo el principio de la buena fe. Por lo anterior, dejo sustentado mi recurso de apelación solicitándole respetuosamente a su señoría que se ha concedido y a los señores magistrados del Tribunal Superior de Santa Marta que se estudie el presente proceso y se revoque la decisión tomada en primera instancia. Muchas gracias. Escuchados los argumentos de las partes demandadas, se procede a conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el Honorable Tribunal Superior de Santa Marta, sala laboral. No siendo más el motivo, la presente diligencia se declara terminada.